Ay, señoras y señores, qué alegría, qué emoción tan grande volver a conectar con ustedes, nuestros polifónicos, los cuales nos hacen de verdad el último domingo de cada mes inolvidable. Estamos más que contentos de reconectar por esta vía con nuestro público polifónico. Debo decirles, señoras y señores, que me da una inmensa, inmensa alegría que hoy podamos ofrecerles otro programa más. Como saben, anduve viajando por Portugal, por España, y ya en España me di el lujo de revisitar pueblos que me encantan y que cada vez que voy puedo hacerlo, voy. Sevilla, Granada, Toledo, en fin, una fiesta para el alma y el espíritu, además de Madrid. Así es que andaba, como saben ustedes muy bien, en dos funciones. En la de presentar nuestra revista literaria, polifónica, pedagógica y artística en Casa de América. Y qué fiesta, qué fiestón nos dimos ahí en la sala de Cervantes. Tuvimos la dicha de tener una actividad maravillosa. Pero para que la memoria no me traicione, déjenme leerle algo para dar las gracias formalmente a las personas que nos apoyan en estos dos proyectos tan magníficos. Bueno, como saben, les decía que andaba en esas funciones y quiero aprovechar para dar nuevamente reiterarle las gracias a don Cristóbal Gavarrón por las finísimas atenciones que tuvo y las muestras de cariño para mí, malcriándome en muchísimos órdenes, y por el apoyo naturalmente que le da a nuestro programa y a la revista. Y qué más decir, imagínense ustedes si es una revista que tiene la bendición de salir nada más y nada menos que con, permítanme reiterarlo una vez más, de salir al aire con una de las obras gavarrónicas, de manera que se portaron como siempre, caballeros, amigos, y fue una maravilla. Quiero también de igual modo dar las gracias al señor Chris Gavarrón, que hizo de maestro de ceremonia un trabajo excepcional, tan gallardo, y también hecho su trabajo. Gracias, Chris. Gracias a la Fundación Gavarrón por apoyarme y por hacer de enlace para que esa actividad se diera como se dio en Casa de América. Gracias al embajador Ojeda, que dio las palabras de apertura del acto y que fueron maravillosas también. Quiero agradecer de igual modo a la señora Ana María Rodríguez, que fue la que organizó la actividad y que es la especialista de literatura de Casa de las Américas. Gracias al público que se dio cita allí. Gracias a los amigos y a los poetas que asistieron al acto. Entre ellos participaron la poeta Estuardo, Rosa Silverio, Leonardo Jiménez y Marielis Deluc, que estuvieron leyendo algunas de los poemas que están de ellos publicados en nuestra revista, y de veras que fue un evento maravilloso. Gracias a Daniel Tejada, que se apareció allí muy gentilmente también al acto. Quiero también de igual modo agradecer al Centro de Arte Moderno de Madrid por recibir la revista y por tenerla a la venta para el público madrileño. También a la librería Praga de Granada, donde está a la venta la revista, y también a la librería Mayo de Madrid, y por supuesto a Casa Norberto en Puerto Rico, que también tiene a disposición del público la venta de nuestra revista, y a la tertulia de Poet Passage de Lady Lee, que también es una polifónica que nos visitó y que tiene allá unos ejemplares a la venta. Gracias, señores, por tanto cariño y por tanto apoyo. Y sobre todo quiero darle las gracias al ser más importante de mi vida, a Dios, porque sin él nada de esto estuviese ocurriendo. Gracias por bendecirme, gracias por bendecirme con mis compañeros,
con estos polifónicos queridos, con estos amigos cómplices que estamos de corazón y alma comprometidos con este proyecto. Y bueno, ya para empezar, ahora les pido que se conecten, que le digan a sus amigos que se conecten, porque ya nosotros estamos en el aire. No sean egoístas, compartan las buenas nuevas con los amigos también, para que ellos disfruten de nuestro programa. Y bien, entramos ya ahora en materia. Amigos polifónicos, tenemos con nosotros la visita virtual de una gran artista que viene a unir su voz a nuestra polifonía. Su nombre, Sheresade, es legendario y evoca las historias fantásticas de las 1001 noches del mundo árabe. La Sheresade que nos acompaña no hipnotiza contando cuentos. Ella hipnotiza con historias que emergen de los colores y de los pinceles que magistralmente utiliza para plasmar creaciones pictóricas que abordan temas universales. Sheresade García, una hija de la emigración, compartirá detalles acerca de su mundo empírico y de su vida como artista. De sus obras creativas se ha escrito bastante, y de su vida también. Por ejemplo, Olga Herrera ha enfatizado en un trabajo publicado por the Art Museum of the Americas que para esta artista las grandes masas de agua, es decir, los océanos y los mares, simbolizan en su imaginario creativo una corriente de ADN que se mueve y circula por el mundo constantemente. Aguas que representan exploraciones, colonialismo, violencia y destrucción de civilizaciones. Esas grandes masas de agua son interpretadas por el imaginario creativo de Sheresade como una inmensa autopista líquida. Pero yo no debo decir nada más, ya que quien va a presentarla a ella formalmente es la doctora Cintia Molina, y estoy más que segura que lo que ella compartirá con nosotros nos ayudará tanto a nuestro público polifónico como a nosotros a tener una mejor visión y apreciación de la obra y vida de esta artista que está hoy con nosotros. Sheresade, es más que un placer, un honor que tú formes parte de la diáspora, nada más no dominicana, sino universal, por tu arte, por lo que haces. Así que bienvenida a este espacio. Y doctora Cintia Molina, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, ya saben, estoy de risa. Es un honor, es un privilegio, es una alegría poder presentar a una amiga, una colega, a una hermana, que se llama Sheresade García. Buenas tardes, público polifónico. Hoy vamos a aprender un poco más sobre esta artista, hija de esta diáspora dominicana. Voy a dar unas pequeñas pinceladas. Digo pequeñas porque no se puede resumir la biografía de esta artista en unos cuantos minutos. Yo voy a tratar lo mejor que puedo. Empiezo con esta cita. Cito: el constante movimiento del mar nos sumerge en una conexión universal cuya fluidez define nuestras identidades y nuestras vidas. Cierro cita. Es Sheresade García, de la colección Liquid Highway. La traducción es mía. Hoy nos encontramos en esa conexión, transitando esa autopista, identificándonos, redefiniéndonos y buscando mejor vida. ¿Y quién mejor que Sheresade para ayudarnos en este tránsito? Esa maestra del pincel, esa artista, educadora, y ya dije, amiga, admirada, querida,
y respetada por todos. Señora Esterezade García. Nace en la República Dominicana en el seno de una familia de educadores y profesionistas. No voy a entrar en ese tema porque tendría que abarcar demasiado. Pero desde niña sintió esa inclinación por el diseño y el dibujo. Inclinación que años más tarde la lleva a ingresar a la Escuela de Diseños de Altos de Chabón en su país natal. En 1986 se gradúa summa cum laude con un grado asociado en Bellas Artes e Ilustración de la mencionada escuela. Llega a los Estados Unidos y 2 años más tarde se gradúa cum laude de la Parsons School of Design de la ciudad de Nueva York con una licenciatura en Bellas Artes e Ilustración. Ya para el 2011 recibe su maestría en Bellas Artes del City College de la ciudad de Nueva York, también del sistema de CUNY. Pero estos años de estudio se combinan con la docencia. Esterezade tiene una experiencia de más de 25 años como profesora de arte. Ha enseñado en varias universidades y curiosamente en 2 de su alma mater, la Escuela de Diseños Altos de Chabón y la Parsons School of Design, donde ha enseñado por muchísimos años. Ha impartido clases en otras universidades, como son el St. Francis College, Lehman College, en el Instituto de Estudios Latinos de la Universidad de Notre Dame, y en la actualidad es profesora titular de artes en la Universidad de Austin, Texas. A pesar de las responsabilidades y exigencias que conlleva la enseñanza, Esterezade no se detiene ante su pasión por la creación artística. El arte es su pedagogía. Esa pedagogía que comparte con sus estudiantes, guiándolos a entender las complejidades de la existencia por medio del arte. Ella sabe muy bien lo que habla. Esterezade, la artista, se caracteriza por la variedad de sus trabajos. No es solo la pintura, sino sus ilustraciones, sus diseños, sus dibujos y sus impresiones, o como se dice en inglés, printmakers, que hacen de su arte una expresión de vida. Estos trabajos son reflexiones históricas en las que se abordan temas humanos que afectan a los individuos. Hombres del ayer, del presente y del futuro son los personajes heroicos de sus obras. En sus obras aparecen temas sobre la emigración y la migración, la memoria histórica, conflictos raciales, religiosos, del colonialismo y todas las intercepciones que se interponen. Las obras de Esterezade se han exhibido en casi todos los continentes, pero sobre todo en los Estados Unidos, convirtiéndose así, y aquí vamos a ver qué pasa, en la artista dominicana más conocida y quizás la más importante, esa es mi opinión, dentro y fuera de su país natal y en el que reside. A ver cómo se acepta esto. Eso lo digo yo. He hecho una clasificación de sus exhibiciones en 3. Por ejemplo, ha hecho 22 exhibiciones sola. Son solo. En dúo ha hecho 4. Y en colectivo o grupo ha participado en 80 y estamos en el 2023. Yo no sé qué va a pasar de aquí al 2030. Vamos a esperar, pero van 80. Sobre sus obras, mis compañeros hablarán un poco más sobre eso. Ella ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Los 2 más recientes son el premio Colin Brown Art Prize y el de artista residente de la Fundación Joan Mitchell en Nueva Orleans. A ella le han comisionado 7 proyectos, entre ellos uno que todavía está vigente, que empezó en el 2021, que es el de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Ella es fundadora y colaboradora de varios colectivos de artistas, como son, voy a mencionar uno, el Dominican York Proyecto Gráfica,
y el Border Lights. Son dos proyectos muy importantes. Una característica que distingue a mi amiga Echerezade es su espíritu de colaboración. Así como colabora con artistas independientes y en proyectos colectivos, también lo hace con escritores. Son muchos los libros que sus portadas se adornan con las ilustraciones de ella. Ilustraciones que simbolizan el contenido, el significado del tema y sobre todo el propósito. Títulos como el reciente publicado el mes pasado, final del mes pasado, Negras de Arroyo, ¿no? Acabado de ser una ilustración preciosa. Otros son refranes, escritoras dominicanas a la deriva. Aquí está una ilustración. Escritoras dominicanas a la deriva, dolor, marginación y resistencia. Children's Stories, Dreams, Flora and Magic. Apuntes, escuelas en San Cristóbal, 1823-1975. Colibrí, Gasito ZO y 8 cuentos más. Y Antillas, las hijas del mar. Todas estas publicaciones han adquirido, de cierto modo, identidad propia gracias a esas ilustraciones. Bueno, la obra de Echerezade es un diálogo en el que no solo comparte su creatividad, sino sus motivaciones y los sucesos que la enternecen o preocupan, que la hacen cuestionar y la llevan a buscar una razón lógica sobre cómo ser mejores, cómo ir de la tragedia a la esperanza, pero siempre sobreponiendo lo humano ante cualquier circunstancia. Ese diálogo lo establece con sus estudiantes, con el público que la admira, que asiste a sus conferencias, a sus exhibiciones y la sigue por los medios sociovirtuales. Ella ha sido invitada por instituciones, museos y universidades a disertar y a participar en conferencias, simposios y exposiciones sobre su arte, sobre el arte caribeño, latinoamericano y latino de los Estados Unidos. Ha sido primera oradora de graduaciones universitarias, en especial de la Escuela de Diseños de Altos de Chabón. Ha sido artista visitante en varias universidades y en instituciones también, universidades como la Universidad de la Florida, Dartmouth College y Pratt Institute. El más reciente papel como artista visitante fue en marzo del 2022. Ahora, Echerezade ha colocado su arte en la academia. Desafío que muy pocos artistas logran vencer, contribuyendo así a la bibliografía general sobre arte dominicano, tanto en la República como en el exterior. Este logro se debe a que los académicos y especialistas en arte que han evaluado sus obras y han estudiado su trabajo coinciden en que la importancia del trabajo de Echerezade está en la trascendencia de los temas, la trascendencia del estilo y de la visión sociohistórica que la caracteriza. Su obra está citada, y mencionó Teonilda, en numerosos estudios, ensayos y libros. No hay otro dominicano que se haya estudiado tanto y se haya leído, se haya escrito tanto sobre su trabajo. En el año 2020, Olga Herrera publicó la antología Echerezade García From This Side of the Atlantic, publicado por el Museo de Arte de las Américas en Washington, D.C. En esta antología se analiza a profundidad la obra del artista abordando diferentes temáticas. Trabajos más recientes sobre su obra son el artículo Exceptional Multidimensional Perspective at Vida, Muerte, Justicia at Edge in Contemporary Arts, publicado por Les Roca en el Utah Review. No es fácil llegar al Utah Review. Y el otro artículo es el Cultural Dynamics, Insurgent Scholarship on Culture, Politics and Power, publicado por Sean Smedger
no sé cómo se pronuncia eso, y Kimberly Chandler Wells. Libros en los que se estudia la obra de Sherezade y de reciente publicación, voy a mencionar dos. The African Heritage in Latin and Caribbean Literature del 2022, publicado por Sara Quesada, y Crossing Waters: Undocumented Migration in Hispanophobic Caribbean and Latinx Literature and Art, publicado en el 2022 también por Maricel Moreno. Sus pinturas son parte de la colección permanente de muchos museos, galerías y centros de arte. Voy a mencionar algunos porque no me puedo extender. Por ejemplo, The Mellon Foundation, The Pérez Museum en Miami, Plattsburgh State Art Museum, Art Museum of the Americas en Washington, D.C., el Banco Popular Art Collection en la República Dominicana, Centro E. León Jiménez en Santiago, República Dominicana, Museo del Barrio en Nueva York, Instituto Caríforo en Santo Domingo, entre muchos otros. No puedo mencionarlos todos. Su colección en los archivos, podemos encontrar su colección escrita en los archivos de arte americano del Smithsonian Museum y su colección oral en el archivo del Instituto para Estudios Latinos de la Universidad de Notre Dame. Esa es Sherezade García. Ahora, espero que me hayan entendido por qué digo que es la más conocida e importante para mí, por su calidad, por la calidad de su trabajo y sobre todo por su compromiso con la humanidad y con su pueblo latino dominicano. Esa es Sherezade, mi amiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la presentación, y el honor es definitivamente mío. Bueno, cedo la palabra a Fausto. Sí, gracias, doctora Cintia, magistral. Perdón. El segundo segmento lo va a conducir Alberto. Alberto. Oh, Alberto. Sí. Tu micrófono, Alberto. Por Sí, favor. ya está abierto. Sí, bueno, el segundo segmento, a no ser que haya alguna alteración, vamos a pedirle al artista que nos hable de la evolución de su obra y de los retos y desafíos que ha enfrentado durante su carrera. A ver si nos pone al corriente. Adelante. Muchísimas gracias por la, como dije antes, por la invitación, por la presentación. La verdad que un honor. Y me encanta la pregunta. Bueno, como había dicho Cintia, yo he estado envuelta en las artes desde muy pequeña. Siempre estuve envuelta en un ambiente donde el arte era importante. Y llegó un momento que es una ventaja y una desventaja. Es porque cuando tú te creces en un ambiente así, muchas veces uno casi como que lo coge, como que es algo normal. Y eso me pasó a mí. Llegó un momento, era como que, bueno, esto es lo que siempre pasa a todo el mundo, pero no es así. Pero una cosa que me convino, fue una gran ventaja, fue el hecho de que en mi casa había mucha gente que tenían intereses dentro de las artes, pero diferentes. Hay gente que tocaba piano como mamá, eso envolvía que tenía un grupo de gente que era músico, mi abuelita que totalmente con la parte de enseñanza, siempre tenía un diccionario Leus con ella todo el tiempo, mi mamá que tiene esa misma, o sea, siempre fue papá que diseñador también, o sea, nosotros todos teníamos como, era como si fuera una mezcla de muchas plataformas, que al final del día era las artes, las humanidades. Entonces yo creo que eso fue lo que ha sido tan importante para mí, que yo nunca me caso con una técnica. Yo siempre necesito tener una conexión con los escritores, con los historiadores del arte, con los que yo siempre me he llevado súper bien, con gente que tienen otro punto de vista, porque yo siento que esa clase de conversación es la que enriquece mi trabajo. O sea, esa idea de que todo el mundo diga que sí a lo que yo pienso o como yo veo las cosas, a mí no me inspira. A mí me gusta mucho la parte de que, ¿y si hacemos así? ¿Y si esta persona piensa diferente?
hoy sí esta persona tiene el mismo pensamiento mío, pero lo expresa de otra manera. Eso se me enriquece. Y eso como que de una manera u otra es el marco de cómo mi trabajo funciona, como yo soy. Entonces, yo creo que una de las cosas que ha sido un desafío es, y un desafío no, quizás ha sido como la gran aventura, es cómo poder sentirme que pertenezco a mucho, cómo sentirme que eso está bien, que el hecho de ser plural no solamente es enriquecedor, pero también viene con la historia de que yo soy del Caribe. O sea, yo soy hija de muchos colores. Soy el comienzo de una cosa terrible, pero también que dio luz. Entonces, hay muchas cosas que para mí es como que, por eso que yo digo que mi trabajo siempre anda entre la tragedia y la belleza, porque siempre anda como fluida, igual como yo hablo sobre la autopista líquida. O sea, yo no digo que el mar sea, qué fácil, yo lo veo como una vía y como un obstáculo. Pero el hecho de verlo de las dos maneras está totalmente ligado a la manera como yo veo todo, que es buscando un balance, pero buscando un balance de una manera totalmente plural, donde todo puede ser parte de la geografía que yo estoy hablando. Espero que haya podido, que haya respondido la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora al doctor Fausto Enríquez para que siga el tramo siguiente. Con gusto. Bien, vamos a pasar ahora a unos comentarios, nuestra propia visión sobre la obra tuya, Sheresade, y le vamos a dar justamente la palabra al licenciado Alberto, que es artista también. A mí, caramba. Quería empezar por una breve descripción del barroco, ¿no? Porque vi la expresión barroco caribeño. Y me gustó mucho, tanto como cuando vi el primer trabajo de Sheresade, por lo que dije, me encanta. Gracias. Gracias. Por definición, lo dicho de un estilo arquitectónico o de las artes plásticas que se desarrolló en Europa e Hispanoamérica durante los siglos XVII y XVIII. Parece que tuvo los orígenes en Italia ya en el siglo XVI, ¿no? Sí. Está opuesto al clasicismo, ¿verdad? El clasicismo grecorromano, y caracterizado por la complejidad y el dinamismo de las formas, la riqueza ornamental y los golpes de efecto, ¿no? Como para llamar la atención con una cierta preponderancia realista. En las palabras de Sheresade, vemos que ella trabaja con diferentes planos de estética, efectivamente, a través de los cuales se convierte en una cuentista. Ella cuenta cuentos con su arte y era normal porque con la crianza que ha tenido estaba condenada a ser cuentista. Además, el nombre no te puede dejar escapar. Sus narrativas visuales generan energía y la experiencia física y emocional de dibujar es esencial para su proceso artístico. Trabaja con el dibujo, la pintura, con instalaciones, con libros de artistas y con animación visual, creando así alegorías contemporáneas de historia, colonización y política. Fascinada por la experiencia social y humana del descubrimiento de América, ahí lo pusieron ahí entre comillas, Sí. de una fuente inagotable de inspiración y una parte esencial de su discurso. En cuanto a características, de acuerdo con Danilo Santos, estudioso del arte contemporáneo dominicano,
Ujú. Luminosidad y color se añade a la mezcla de lenguajes, símbolos y conceptos. Es equilibrado y siempre con un componente de belleza. Nótese los contrastes entre los colores fríos y cálidos de sus composiciones. La mayoría de los pintores van más allá de las representaciones florales, por lo que producen un temario nacional, indigenista, de valoración patriótica, y la estimación de figuras de relieve como Juan Pablo Duarte. Así lo expresa un artículo ya del 2008 del Listín Diario, en donde participaba Yaniris López, Gabriela Red y Virginia Rodríguez. No sé si les suena familiares. Pero por último, y no menos importante, yo añadiría a la obra de Sherazade, como comentario, el resalte luminoso de su paleta cromática. Se ajusta a esa característica del arte caribeño, Sí. con sus colores encendidos por su azul cielo, su amarillo brillante, su rojo fogoso, extraídos del negro, azul y verde oscuros, estallan a la vista del observador. También de sus rostros, que te miran de frente como si estuvieran buscando conversación, como un componente de denuncia, una forma de llamar la atención a temáticas sociales que pueden pasar desapercibidas, como sus composiciones de flotadores anaranjados. No puedo añadir más que esa alegría, ese entusiasmo cuando veo fotos de ella trabajando. Me imagino que es la señora que se acuesta y no se acuesta a dormir, se acuesta a darle vueltas a la cabeza, que mañana es algo tridimensional, así de grandote para llamar la atención. Repetitivo, esos flotadores, ¿para qué? Porque, oye, mira, no se te escape, no es uno, son muchos. O sea que el canal de la Mona tiene muchas historias que contar. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas licenciado Alberto. gracias. No Sí. sé si quiere añadir alguna cosa, Sherazade. No, creo que vamos a tener que seguir con la conversación, pero súper, hice varios notitas, porque definitivamente, Alberto, hay muchas cosas, sí, o sea, hay muchas cosas que yo hago con lo que tú dijiste de los colores. Yo uso mucho la idea de que en el Caribe, bueno, como el concepto del color, ¿no? O sea, yo siempre digo que es tan soleado que se vuelve negro, que no se ve. Es tan soleado que se pone blanco porque no se ve. Porque es la luz. Y por eso que la luz, cuando uno va a Europa, por ejemplo, en la manera como la luz cae a nosotros, a los edificios, es diferente. Y a mí me encanta el hecho de que no importa dónde yo esté, si estoy llevo el verano al invierno. Aunque realmente todo lo que yo hablo de barroquismo es el hecho de pertenecer a varios lugares. Y es realmente una conversación en lo global. Y por eso podemos seguir hablando de eso. Pero gracias. Gracias. Le damos la palabra a la doctora Teonilda. Ella tiene ahora su comentario a su obra. Antes de yo dar mi comentario, quiero decir que no se vale, doctora Molina, que usted esté aquí incitándonos a nosotros a cierto deseo de tener lo que usted tiene, ya mostrándonos ahí que usted tiene una obra original del artista. Impresión. Va a tener que hacer como hacen en las procesiones de los santos, va a tener que prestarnos a cada uno de nosotros para tenerle en la sala de exhibición. Ay, gracias. Gracias. Para mostrar lo que Alberto estaba hablando cuando habla de los rostros y los colores, que mejor muestra. Claro, gracias. Eso está muy bien, eso está muy bien. Muy bueno, mi comentario
el de Alberto ya se puede tomar con mayor peso porque es pintor también. Entonces, mi humilde comentario viene desde la óptica de una observadora que ha visto mucho arte en el mundo y en todos los museos del mundo y que tiene sensibilidad por el mundo pictórico y que me encanta el trabajo de esta artista Sheherezade que tenemos con nosotros hoy. Así que, aclarado esto, digo lo siguiente. He titulado mi presentación Contemplación y contraste entre las meninas de Diego Velázquez y las de la pintora Sheherezade García. Y voy a ver si esta máquina que me hace tantas cosas me permite presentar la obra de la que quiero hablar. Ajá, okay. Para que tengamos una idea. ¿Ok? Vamos a empezar para el registro de este programa fabuloso con mostrando estas imágenes que ya han estado circulando porque fue lo que utilicé para anunciar la participación de Sheherezade en nuestro programa hoy. Ya verán después los que quieran leer un poco más, que ahí quedará este trabajo, ¿no? Como un aperitivo para que entren más de fondo en la obra de ella. Y yo voy a hablar de esta obra de ella, de estas meninas, del enigma étnico de las meninas sheherezadianas, como lo he nombrado, y que naturalmente está inspirada la obra de estas dos meninas de Sheherezade en estas dos meninas del monstruo de la pintura, Diego Velázquez, a quien tanto le debemos. Y bueno, y dicho esto, recuerden los amigos polifónicos que nos ven que esta es la obra de la que yo voy a estar dando mi comentario. Bien, entonces, a pasar aquí de nuevo y empiezo diciendo que la pintora Sheherezade García se inspira y extrae una hebra de la gran obra del pintor español Diego Velázquez a la infanta Margarita Teresa de Austria y crea una nueva versión de las meninas. Como sabemos, la infanta Margarita tuvo una vida trágica y, cómo no, sí, vivió en una época terrible en la que la dieron en matrimonio siendo una niña a su tío materno, el emperador Leopoldo I de Austria. Margarita murió muy joven, apenas tenía 21 años, a causa de su cuarto parto. Recordemos que la endogamia era natural entre las personas de la misma casta y se practicaba para esencialmente consolidar o mantener los poderes monárquicos entre dinastías. Las Meninas es una obra que muestra a la familia del rey Felipe IV. Hay que apuntar que originalmente, de acuerdo con lo asentado en el inventario del Museo del Prado del año 1666, el retrato que Velázquez pintó se titulaba, cito, Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana. A partir de 1843, entra en vigencia el término meninas para las damas que cuidaban a los niños de la familia real, y como es obvio que algunas de ellas fueron plasmadas por los pinceles del artista en su magistral obra, el título original se cambió por el de Las Meninas, que como todo el mundo conoce la obra. La fama y la universalidad del retrato de Velázquez consiste en que representa un punto de inflexión en la historia del arte, porque rompió con la rigidez de los retratos de la nobleza.
e incluyó la vida cotidiana con punzantes críticas sociales. Entre los elementos disruptores que Velázquez incluye en ese retrato figuran, número 1, los reyes que están reflejados por allá en un espejo. Las damas que son de un estamento social mucho más bajo, gozando del privilegio inconcebible para la época de ser representadas en una obra pictórica junto a una infanta. Lo próximo, lo tercero que apunto, la representación de los sirvientes, también aquí en un retrato que era para la corte. Cuarto, una enana que representa, para la mentalidad de la época, lo grotesco y la deformidad. Un perro. Y quiero señalar por último que como si le faltara, Velázquez es tan irreverente que dice, yo también me voy a incluir en este retrato. Y hace su autorretrato reflejado, como sabemos, usando la técnica de un espejo para pintarse. Las transgresiones que hace Velázquez encerraban denuncias y propuestas jamás contempladas en un retrato hecho para la corte. Decía Paul Klee que, cito, el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Cierro cita. Las meninas echereseadas, pasando a ella ahora, hacen visibles muchas cosas y puedo decir que en ellas se observan vestigios directos, como ya vimos, de la obra de Velázquez en la figura de la niña que el pincel de esta artista que nos visita hoy del siglo XXI plasma. Resulta ingenioso que una de las meninas de Echerezade parece haber sido pintada desde el útero materno con rasgos africanos bien definidos. Cabe apuntar que el rostro fetal, cabe apuntar que en el rostro fetal esa etnicidad se acentúa con el claro oscuro de la membrana amniótica que se observa en la pintura alrededor de esa imagen de esa niñita. La otra menina de Echerezade, en cambio, tiene más o menos la misma edad que la infanta Margarita cuando Velázquez la pinta. Y esta niña de Echerezade usa también vestimenta muy elegante que apunta hacia una clase social alta. Sin embargo, la niña está pintada en un fondo mayormente rojo, como vimos, con uno que otros destellos negros que representan violencia, sangre y horror, a mi modo de verlo. El fondo del cuadro contrasta con la oscuridad del fondo de las meninas de Diego Velázquez, que son netamente muy oscuros, un fondo muy oscuro, en que el negro prevalece. Otra cosa que llama la atención en estas obras echerezadeanas es que el rostro de la niña está dividido por dos tonalidades que resultan simbólicas y enigmáticas. El rostro que los pinceles de esta artista dibujan refleja preocupación en la cara de la niña, dolor y tristeza, y hace referencia al violento encuentro que ocurrió a partir de 1492 y al mestizaje racial que ese hecho histórico produjo en el continente americano. Las dos meninas de Echerezade representan los conflictos raciales, belicosos y sociales que tenemos en el mundo, pero desde una perspectiva americana. Se puede afirmar que Echerezade aprendió, como diría Pablo Picasso, las reglas del arte de pintar retratos
profesionalmente. Por eso las rompe como una gran artista. Echerezade le da protagonismo en su universo pictórico no solamente a estas meninas, sino que también encontramos en su obra que ella le da protagonismo a los grandes males de la humanidad. Su obra da testimonio y evidencia de lo que debemos evitar si queremos ser mejores personas y construir un mundo más equilibrado. Esta artista le ofrece un espacio también prominente a la religiosidad. Y ese no es el tema mío, pero sé que lo va a abordar otro colega. Y yo solamente quería mencionar dentro de ese tema de la religiosidad de ella, que trae, ¿no?, esa figura tan canónica dentro del mundo africano, a Yemayá, a quien tiene también una representación de ella. Esta artista le ofrece un espacio prominente en su pintura, como ya acabo de decir, a la divinidad yoruba de la cultura africana que se llama Yemayá. Esto que acabo de señalar me hace pensar en el gran maestro retratista, o sea, la obra de los retratos de esta Echerezade, me hacen pensar en la obra del retratista Ken Wiley, que hizo el famoso retrato del expresidente Barack Obama, y que pinta a mujeres y a hombres afroamericanos de la calle en posiciones de poder y con atuendos típicos de personajes históricos de la realeza. Yo exhorto a quienes no conozcan el trabajo de Echerezade García a que se aproximen a su obra para que la aprecien y la compren y para que vean una muestra, una prueba, una evidencia más del grandísimo trabajo que los emigrantes que estamos en otros espacios que no son los de nuestros países oriundos hemos sido capaces de hacer y hacemos. Además, para que vean el talento en magnitud en el mundo pictórico de una artista dominicana. Es todo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, doctora Teonilda. Bien, en el orden de del programa que tenemos hoy en Polifonía Literaria y Artística, me corresponde a mí decir unas palabras. Cuando hice mi primera incursión, Echerezade, a tu obra, me quedé abrumado, verdaderamente abrumado. Entonces, me quedé solamente con una de tus obras y aún así me quedo corto en lo que pienso decir a continuación. Me quedo con la Corona Altar. Ah, sí. Y bueno, pues la titulo así: Corona Altar, del artista Echerezade García, una brecha para trascender al más allá. Y es aquí cuando empalmo con lo que decía la doctora Teonilda Madera respecto a la cuestión religiosa. Primeramente, decir que la obra pictórica de Echerezade García alberga un universo de sensaciones étnicas, culturales y religiosas. Su obra es una obra pensada, pero también emergida del corazón, por cuanto expresa con un lenguaje visualmente sonoro y emociones fuertes, tal como denotan los colores o la referencia a episodios históricos concretos. Por ejemplo, Masacre de Perejil, de 1937. Hay un filósofo contemporáneo, Marcus Gabriel, en su ensayo El poder del arte, donde dice, al referirse a Theodor Adorno, otro filósofo, afirma: el poder del arte reside en la ontología de la obra, según la cual el gran arte, siendo absolutamente singular, desafía toda categorización conceptual. En efecto, la obra de Echerezade García se circunscribe, a mi modesto entender, en la dirección de lo que escribe Gabriel. Esto es, en la línea del gran arte, del arte que cuesta encerrar en una determinada categoría, como queda reflejado en sus numerosas colecciones, exposiciones que ya la doctora Cintia ha ido aludiendo, y comentarios críticos
a su vasta trayectoria. En segundo lugar, quisiera destacar la evocación parcial de la totalidad del mundo divino. Quiero decir con esto que la obra La Corona Altar del artista Sherazade García, expuesta en el marco del Día de los Muertos en la capilla del cementerio de Greenwood de Nueva York, apunta a la totalidad de un sentimiento religioso universal. Este sentimiento también puede ser identificado como inconsciente religioso, o si se prefiere, como búsqueda de la trascendencia o de la divinidad. Viktor Frankl, que es un psiquiatra del siglo pasado, en su obra La presencia ignorada de Dios, puede ampliar nuestra afirmación. La artista intencionalmente alude a ese mundo de la religiosidad y de la divinidad, pero no pretende abarcarlo o reducirlo a su imaginario, sino aludir visualmente a ese universo religioso y trascendente, sin pretender agotar los significados de los símbolos del más allá. En la capilla de la exposición de Greenwood, suficiente, si se quiere, para un desahogo y consuelo de los familiares que lloran a sus muertos, particularmente los difuntos que el COVID-19 se había llevado en el año 2020, que esa fue la intencionalidad, ¿verdad, Sherazade? En esta obra se contempla, pues, en la vidriera la vidriera a Jesucristo en la parte superior, que no estaba en el cuadro, pero está pensada para que también se vea en la parte superior la vidriera. Entonces hay todo un conjunto de tu obra con la obra natural, digámoslo así, del edificio que estaba ahí. Entonces, de trasfondo en la parte superior se contempla la vidriera, a la figura de Jesucristo y a dos de sus apóstoles, a dos santos. Sin embargo, la artista baja el cielo a la tierra para hacer que los familiares dolientes tengan al alcance de la mano el más allá. Flores, velas, plantas, imágenes, ángeles, ritos, oraciones, incienso y la misma capilla de la exposición, entre otros elementos visuales, canalizan la religiosidad de la gente. Pero a la vez, esos elementos representan la comunión espiritual y afectiva con los difuntos. Recordemos la cuestión del Día de los Difuntos. Tercer elemento, la magia del color y el sincretismo. La Corona Altar es una obra cuyo lenguaje simbólico expresa la diversidad de pueblos y culturas, particularmente latinoamericanos y caribeños. Por otra parte, la religiosidad popular, con especial acento la religiosidad mexicana, es la gran protagonista de la obra, sin negar la religiosidad de la gran tradición cristiana, tal como indica la vidriera a la que aludí antes, que hace de telón de fondo en la parte superior de la capilla. Vale decir que la religiosidad popular, por lo general, tiene un halo de sincretismo, esto es, la impronta de unas prácticas religiosas que conviven con la religión tradicional cristiana. La artista es consciente de ello y deja evidencia de este fenómeno en la representación, por ejemplo, de la flor de hibisco, empleada para elaborar remedios caseros, entre otras sustancias, y de plantas venenosas usadas por los chamanes en sus ritos. Cuarto elemento, lo sacro, desacralización y devoción popular. La obra La Corona Altar está expuesta en un templo o capilla del cementerio de Greenwood, cuyo espacio interior está presidido por la iconografía cristiana tradicional. Se aprecia la convivencia de lo sagrado según el canon de la religión revelada, con lo sagrado de corte sincrético, mágico y mistérico.
La desacralización se aprecia en el paso de la figura de la Virgen a la representación de la Estatua de la Libertad. Creo que ese es un paso muy importante en tu obra. No voy a profundizar mucho, pero aludo a ello. La Virgen es la dolorosa ante la muerte de su Hijo Jesús en la Sagrada Escritura. En paralelo, la mujer que representa la Estatua de la Libertad, como si asumiera el papel de la Virgen, llora la muerte de los ciudadanos a causa del COVID-19 y en general de los sufrimientos de los inmigrantes. La Estatua de la Libertad es el centro de la obra Corona Altar, haciendo una lectura más profunda en dicha estatua en torno a la cual gira todo. La artista simboliza, a mi juicio, los anhelos profundos de todos los pueblos inmigrantes, los sueños de libertad, los deseos de alcanzar nuevos horizontes de bienestar. Quedan simbolizados también los sufrimientos, los fracasos, los miedos y los temores. Ese mundo bueno y libre, empañado por la tragedia, la muerte y la tristeza, haya sentido en la fe, en el culto, en la piedad y en la devoción, aunque a veces sea de forma sincreta y casi mágica. Porque eso es la vida de los inmigrantes en Estados Unidos concretamente. Un collaje de la realidad de dolor, gozo e incluso muerte. Ante esa realidad a menudo desgarradora, viene bien tomarse una pócima o remedio cuya sustancia es la esperanza y la fe, la devoción y la piedad, que nos une a los que están en el más allá y nos consuela a los que estamos en el más acá. En conclusión, la obra de Sheresade García, La Corona Altar, es el testimonio de un suceso que pasará a la historia, la pandemia del COVID-19, pero es sobre todo la prueba de una experiencia, la propia del artista, que incorpora las dolencias, las lágrimas y la muerte de la población inmigrante en los Estados Unidos. La obra también sublima las inquietudes trascendentes de la población inmigrante e incluso, puedo suponerlo, del artista, que sabe interpretar en el momento justo el duelo de muchas familias que por el estado de las cosas no podían despedir y llorar adecuadamente a sus seres queridos durante la crisis sanitaria del COVID-19. La obra finalmente apela al sentimiento religioso del más allá, a la vida eterna, a la ausencia de los muertos, al amor de los seres queridos, a los que no se les pudo llorar adecuadamente durante la pandemia y que todavía viven en nuestra memoria y regresan cuando los invocamos, no importa si con el culto canónico, tradicional o con el culto sincrético, especialmente el Día de los Muertos. Eso es lo que pude reflexionar de tu obra, Sheresade. Muchísimas gracias. No, vamos a seguir discutiendo. Muy bien, pues vamos a dar ya finalmente la palabra a la doctora Molina, que tiene también un comentario a tu obra. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me queda muy poco por decir, porque creo que ha sido magnífico la exposición de todos. Mi comentario es muy breve y claro, toca todos esos puntos, sobre todo la parte de la emigración y la migración. Y como inicio con esa cita, el mar es la autopista y guardián de nuestras memorias, de nuestra memoria ancestral. Eso lo dice Sheresade García y es parte de la colección de pintura Liquid Highway, que es una de mis favoritas, porque tiene que ver con todo ese proceso migratorio, no solamente
de los latinoamericanos, sino ese proceso migratorio global de todos y que tiene mucho que ver con la situación colonial y ese empuje que estos imperios obligan a esas naciones pobres a migrar y luego, por supuesto, los dejan desamparados. Digo algo como el mar con su fuerza y su sabiduría y su vastedad es testigo de todo tipo de tragedias, pero también de esperanzas para muchos. En la obra de Sherezade García es símbolo de la historia esclavista caribeña, pero también de la historia global. Pero se acerca con pinceles y nos da esos halitos de esperanza, a pesar de que son constantes desafíos. Vemos individuos buscando cómo alcanzar ese sueño de libertad, el ideal de justicia y bienestar. Nuestra historia como pueblo, como nación, desde su comienzo, nace en el mar y nos define y nos identifica. Esa colección, Liquid Highway, destaca específicamente este simbolismo, porque como expresión artística nos enseña lo infinitamente complejo, lo complejo de la emigración, lo complejo del colonialismo, lo complejo del racismo. Todas las complejidades, todas y cada una. El mundo de la imaginación, pero también enseña lo utilitario, dándonos la oportunidad de interpretar las complejidades de los diversos momentos, de los diversos espacios y de las diversas circunstancias. Circunstancias que también, momentos que también vive el artista, quien se implica en la problemática produciendo obras que narran, que nos hablan y que reflejan esa realidad, los retos y desafíos de la época, pero con la mera intención, la única intención de acercarnos y hacernos entender mejor la humanidad a la vez que logramos la libertad. Ese es mi pequeño comentario. Gracias. Súper. Muchísimas gracias. Bello, bello. Muy bien, doctora Teonilda. Dirige usted el siguiente segmento. Muy bien, gracias. Bueno, lo que yo quisiera es, si le apetece a la doctora Molina, es ver si ella recuerda algunas anécdotas, algunas cosillas que le indicaban a los parientes, a la familia de esta artista que tenemos con nosotros hoy, Sherezade, que iba a ser una artista. ¿Qué cosas hacía que tú has oído? Si quieres contar algo. Bueno, es muy interesante para mí porque yo leía en el periódico la sesión infantil a la rueda, a la rueda. Fue mi primer trabajo, mi primer trabajo. Y resulta que la pequeña Sherezade era la ilustradora de esta sesión. Entonces, sesión que todos nosotros veíamos en la capital. No sé si bueno, iba al interior también, sí. Pero nos peleábamos porque todos queríamos leer esa sesión. Temprano en la mañana llegaba el periódico, el fin de semana, entonces todo el mundo se levantaba, porque como tiraban el periódico en la marquesina, entonces corríamos a buscar el periódico, ¿no? Entonces era para coger la sección. Entonces, esa es una anécdota. Ahora, Sherezade lo dijo desde el principio, y yo lo mencioné, ella viene de una familia de educadores, ¿no? Algunos de los textos de los que mencioné que tienen una ilustración,
son de sus tíos, ¿no? Y de sus tías. Su tía que le han hecho el museo recientemente, el Museo del Sacapunta. ¿No? Mi tía abuela Sí, tu tía abuela en San Cristóbal. O sea, la niña Sherezade desde muy pequeña dio señales de que sí, de que iba por ese camino, pero ese camino del arte. Pero es interesante porque leí, no sabía eso, de que tu maestra de kinder fue la que dijo, vas a ser una gran artista. Señorita Elsa. Sí, la señorita Elsa. Entonces, para mí eso fue muy interesante, pero no lo sabía. Pensaba que que había sido una de tus tías, de las maestras, que había descubierto eso, ¿no? De, mira, ella va a ser una artista. Bueno, tú sabes qué pasa, que fue en kinder, cuando yo fui a kinder, mi mamá me puso en una escuela Montessori. Sí. Y yo siempre estaba pintando de chiquita, siempre decían, Sherezade siempre está pintando. Y mamá siempre me compraba, me acuerdo, como papá también, los García siempre son los gráficos en la familia. La familia de mamá es más de música, y más de escribir. Y entonces, papá y mamá lo que hacían era que me compraban siempre a mí esos cuadernos sin líneas. O sea que eso era como, a eso para Sherezade. Y de chiquita. Yo estaba 4 años antes del kinder. Y cuando yo llegué al colegio, yo pensaba que todo el mundo hacía lo mismo que yo. Entonces, cuando yo empecé a conocer a mis amiguitos ya en el ambiente de colegio, era como que yo comencé a tener como un negocio. Que si hay que decorar el cuaderno, llamen a Sherezade. Y siempre una línea, siempre el recreo yo me lo pasaba trabajando. Entonces, la profesora Elcita le dijo a mamá, tú sabes que la niña es una artista. Y de ahí se me quedó, tú sabes, la artista en residencia hasta el bachillerato. Tú sabes, pero era algo como que, y yo me acuerdo que mi personaje favorito era Topollillo. Sí. Pero el más popular era los Picapiedras. Pero lo mío Pablo y Pedro y Vilma. Ay, toda la familia, y el bebé, Bambán y toda su gente. Pero yo quería Topollillo. Entonces Topollillo era como mi símbolo, mi sello. Ay, Topollillo. Tan lindo Topollillo. Ay, Topollillo, sí. 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 Bueno, yo puedo contar muchas historias y anécdotas con Sherezade, pero bueno, prefiero no abusar de eso. Pero sí, otra cosa que es interesante, de cierto modo, Sherezade se convierte en una entrepreneurship a una corta edad. Sí, porque ella pudo manejar, ser la ilustradora del periódico y no se puede hacer eso a los 8 añitos, ¿no? Pero ella sí lo hizo. Y también es importante señalar, yo no lo señalé para dejarlo para ahora, es el hecho de que a esa edad ella gana el premio Leonardo da Vinci de pintura Infantil. Infantil en el colegio. Y la entrevista, el periódico El Caribe, hicieron una entrevista del periódico El Caribe. O sea, muy interesante. Imagínense a los 8 años, una niña que ya se negoció ser ilustradora de un periódico, gana un premio de pintura infantil, nada más y nada menos. Bueno, y también porque estudiaste con la profesora Serra. Que ya... Te iba a comentar, y con el profesor Delgado, Elías Delgado, de La Vega. Es la profesora Serra, ella me decía a mí, tú no tienes muñeca, me lo decía a mí, tú no tienes muñeca. Ajá. Y Ay, Nidia le dijo a mi padre, ella es muy buena, pero ella no tiene muñeca. Pero tú sabes que Nidia era una persona que nació como en un momento como demasiado, que ella debió nacer ahora. Sí. Tenía una visión de la profesión, incluso, que me di cuenta muy diferente. Y bueno, en el cuento de ustedes que estaba yo contando del kinder, eso resultó a que yo fuera a la escuela Leonardo da Vinci, que estaba dirigida
por el profesor Elías Delgado, que era de La Vega, como mi papá, y era un pintor increíble, o sea, increíble realmente, y es inteligentísimo. Y junto a su esposa tenían otro colegio Montessori, donde todo estaba, o sea, la idea de esa colaboración entre ellos dos era que el arte era esencial en el día a día. Entonces, Porque es la filosofía de sí, Montessori, sí, de pero enseñar con el sí, arte. pero al ser ellos juntos, la colaboración, eso era como mucho más importante. Entonces ahí fue que mamá dijo, bueno, yo lo voy a poner por las tardes para que Cherezade vaya. Me acuerdo como ahora los martes y los jueves, que eran los días que yo esperaba muchísimo, porque en el colegio de verdad mío, que también era Montessori en ese tiempo, daban ballet y a mí me encantaba un baile, porque a mí todo lo que es movimiento, belleza, o sea, imaginación, contar la historia de diferentes maneras, eso es mi deleite. O sea, eso me hace muy feliz. Entonces, los martes y los jueves daba ballet en el colegio y yo iba a donde el profesor Elia Delgado. Entonces, el profesor Elia Delgado decidió que iba a quitar la escuela por la tarde. Entonces, ahí fue que entró en mi vida una persona que fue súper importante, que es súper importante, me acuerdo todos los días de ella, doña Nidia Serra, que fue es interesante, porque han sido mujeres que han hecho escuelas de arte en el país de nosotros. O sea, es increíble como, bueno, como la historia se cuenta, ¿no? La historia se cuenta de los maestros, y todo el mundo se lo olvida de las maestras. Celeste Bosigil fue la primera escuela que se hizo en Santo Domingo, ya de anatomía. Georgie Moret fue la primera escuela de arte que se hace en Santiago, pero el tema del paisaje, el paisaje dominicano, o sea, eso del tema de él fuerte. Cuando se hace esa escuela primera, fue una mujer, Celeste Bosigil. Y después la primera escuela infantil de arte que se hace ya junto con el profesor Elías Delgado, que lo había hecho con su esposa, fue con Nidia Serra. Y Nidia Serra, incluso ella fue la maestra de la generación mía, gente como Enriquillo Amiama, Raúl Recio, Iliana Emilia, Julio Bardés, Jorge Pineda, una generación completa que se dedicó a las artes profesionalmente. Y eso no se habla. Y eso es una cosa que para mí es sumamente importante. Y tú sabes que Elías Delgado es primo hermano de mi padre. Es que si nos sentamos vamos a ser primas. Te estoy diciendo, si nos sentamos, somos primos. Primo hermano, mi padre es Molina Delgado. Los Delgados son gente muy buena y muy talentosa. Pero yo no tengo esa vena. Pero las humanidades, sí, es la misma cosa. Bueno, pues yo puedo decir algo, y es que fíjense ustedes, esta es una de las maravillas de este programa, de esta polifonía, que podemos extraer y sacar cosas de las personas que nos visitan, los artistas, los pedagogos, los escritores, que por ahí no se habían registrado todavía en ningún lugar. Así que ya ahora hay muchas cosas aquí que se saben de Cherezade que van a estar ahora circulando en esta avenida cibernética que nosotros utilizamos como plataforma. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al último segmento en el que te vamos a hacer una pregunta, cada uno de nosotros, para que tú la contestes. Y en ese orden, hace la primera pregunta Alberto. Yo voy a hacer dos preguntitas pequeñitas, rapidito. Número uno, ¿tú usas acuarela? Acuarela, acrílica, carboncillo y pastel. Todo, ¿verdad? Y a veces una mano de óleo. O sea que siempre las pinturas tienen muchas diferentes técnicas. Ya. Quería estar seguro de eso. Y lo uso y lo hago porque es una manera de capitalizar en las cualidades de cada una de esos elementos, ¿no? Ya. La otra pregunta, yo siempre hago las preguntas del futuro. ¿Qué proyectos hay? Por favor, cuéntanos. Mira, estoy en el medio de un verano que yo necesito una vacación, la verdad. Muchas cosas buenas y estoy muy contenta. Como había dicho Cintia, hay un proyecto de arte público que se va a presentar después de 3 años, 4 años, en el Subway de Nueva York,
que se lo voy a mantener al tanto para que ustedes lo sepan cuando se presente. Tengo una exhibición solo en la galería que me representa aquí en Chelsea, en New York. Se llama Praxis y el título de la exhibición es Under the Lace. Under the Lace como bajo el bordado. Y claro, alude muchísimo a la influencia de España y del cruce del Atlántico, del Mediterráneo, en como yo veo nuestra América, ¿no? Y tengo también una colaboración con mi hermana Iliana Emilia, que va a ser en la Universidad de Pittsburgh, que se llama Agua Firme. Una colaboración que está envuelta en pintura, está envuelta en videos, está envuelta en escultura, o sea que entre Iliana Emilia y yo. Tengo también, soy parte de otra exhibición que es en Lehman College, que es acerca de mujeres con política, con temas políticos. Y tengo un solo show en Santo Domingo, que actualmente es dos gente, Iliana Emilia y yo, pero vamos a compartir el espacio de la galería, que también se va a llamar Agua Firme, va a ser en noviembre. O sea que estoy produciendo como loca, porque hay muchas cosas pasando y cosas buenas. Te auguramos lo mejor, todo el éxito del mundo en todos esos proyectos, que sigan siendo bendecidos. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces a mí que me toca, ¿no? La próxima pregunta, que es un montón de preguntas en cadena. Vamos a decir. 1. ¿Cómo ves tú el arte que están haciendo los pintores, escultores, artistas en general hispanoamericanos en los Estados Unidos? ¿Qué se necesita para que los artistas hispanoamericanos tengan mayor resonancia y para que sus obras se valoren a mayor escala y se vendan más? Y finalmente, ¿vende mucho y bien Sherazade García sus cuadros? Podemos hablar de eso y la complejidad de esa pregunta, pero voy a tratar de ser lo más directa posible y voy a pensar en el ahora, en el momento. Fíjate, hay muchas cosas que pasan para crear plataformas de atención. Entonces, en el caso de nosotros los latinoamericanos en Estados Unidos, se ha creado ahora todo un movimiento que se llama Latinx, que ha tenido muchísima controversia, pero también ha sido una manera de crear espacios. Y eso ha traído que muchos historiadores de arte, muchos intelectuales, pensadores han empezado a escribir y a poner la atención al arte que se está haciendo latino dentro de Estados Unidos. Y se han dado cuenta que qué difíciles son las fronteras. Porque entonces empiezan a hablar, no, que todo en Estados Unidos, entonces empezamos a bajar para México, entonces que espérate, que entonces estamos en Guatemala ya, y que el Caribe, o sea, realmente se vuelve mucho más complejo de lo que parece. Sin embargo, dentro de toda la controversia que esto ha traído, ha creado una manera de atención a si coleccionar estos artistas. Y eso lo muestra el hecho de una exhibición que no deben perdérsela, que es del colega queridísimo, artista puertorriqueño de New York, Pepón Osorio, que tiene su solo show ahora mismo en el New Museum. Y así mismo, por ejemplo, hay varias cosas que están pasando. Hay una exhibición ahora del Metropolitan que conecta la idea de la africanidad presente en Velázquez, en el trabajo de Velázquez, con Pareja, que está en el Metropolitan. Esos son temas y exhibiciones que en otras ocasiones no hubieran podido llegar a esos lugares. Claro está, también está el Smithsonian, que compró obras en el 2013 de dominicanos, uno como mío, de Iliana Emilia, de Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez fue adquirido por Whitney Museum hace 6 meses. O sea, que eso ha creado un ambiente, una plataforma de interés que ha traído, claro, los coleccionistas van a comprar porque entienden que hay un poder, de que eso es algo que está subiendo y eso va a traer, eso definitivamente es una inversión. Mi problema con esto es
que hay una parte de mí que se resiste a que nuestro arte sea válido porque están en estos museos símbolos norteamericanos. Eso a mí me molesta porque realmente significa que el Museo del Barrio no es importante, significa que los centros culturales que hemos estado exhibiendo desde cuándo, déjame ver, desde el 1800, no, eran invisibles. O sea, estas historias no estamos descubriendo América. Esto siempre ha sido así. La base de este imperio norteamericano de Estados Unidos somos nosotros. Aquí llegamos nosotros súper primero. Entonces, me molesta mucho que era como que, oh, esto es una novedad, esto es como el dulce nuevo. Pero quitándome eso y entendiendo que las cosas no son como deben ser, estamos en un momento donde nuestro trabajo se está vendiendo bien. Por ejemplo, hay una serie de, por ejemplo, cada vez que yo hago una exhibición en Praxis, que es un sitio, una galería argentina, que ha estado por 45 años de existencia en Argentina y 40 en New York, significa que ha podido sobrevivir todas las crisis, los 1800, el 1970, que fue el comienzo de ello, los 80, los 90, o sea que entendemos que esa galería tiene mucha historia, pero también está entrando en el que, hey, ya no son gente que yo traigo de Latinoamérica o del Caribe, son gente que son vitales para la narrativa de qué es ser americano. Entonces, eso ha sido sumamente importante. Entonces, estamos en un buen momento. Entonces, eso ha traído que mi obra se esté vendiendo y esté siendo adquirida por museos. Y eso es importantísimo, no solamente para mí, es para mi comunidad. Porque el asunto es que cuando tú entras, el objetivo es que todo el mundo entre más atrás. Claro. O sea, ese es el objetivo. Excelente. Déjame apuntar algo. Y es que tú mencionaste a nuestro ya fallecido Freddy Rodríguez, que también estuvo aquí en nuestro programa y que aparte de su obra, un par de ellas, nosotros lo publicamos aquí en la revista. En este anuario, en la revista. Y que aprovecho para decir por este medio, porque he estado tratando de hacer contacto con su esposa y con parientes de él para hacerle llegar la revista y no he podido tener ninguna respuesta, no sé. Podemos encontrar la manera. Se está junto con Isabella Washington, que es la galería que los representa. Se va a hacer un memorial, porque se hizo un memorial con la familia. Entonces ahora estamos tratando de organizar con medio de la galería hacia lo que tenga que ver con los colegas, los artistas, los historiadores de arte. O sea que una cosa que sería yo compartirte el email de Isabela, porque Isabela realmente que está trabajando con todo lo que tiene que ver con Freddy. Si puedes mandarme, si lo tienes, la dirección de ella, entonces yo aprovecho y le envío la revista. Y eso sería fabuloso. Porque si me queda ese requemorcito en mi pecho de que está aquí y no he podido hacérsela llegar por lo menos a sus parientes. No, me parece que no te preocupes, yo te mando eso porque yo fui muy, muy cerca a Freddy. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, entonces vamos a pasar a la doctora Cintia Molina, que te va a hacer la siguiente pregunta. Mi pregunta se sale un poco del arte. Me entro en la enseñanza. Háblanos un poquito de esa combinación de arte y enseñanza. ¿Cómo es tu experiencia? Porque lleva más de 25 años en el salón de clase. Bueno, me encanta esa pregunta y te digo, Cintia, que gracias a ti tuve la oportunidad de dar clase en San Francisco College, que fue para mí una experiencia súper interesante. Porque fue la primera vez que yo no di clase a gente que solamente iban a hacer arte. Entonces eso crea que uno empiece a diseñar el syllabus de una manera diferente, entendiendo quién es la audiencia y para poder llegar a gente que no es definitivamente artista, pero cómo poder seducirlo con la belleza y la importancia del arte en el día a día. Eso me encantó y eso fue definitivamente gracias a ti.
y una manera para mí también en conocer gente que todavía son mis amistades. Yo veo la enseñanza como una continuación de mi estudio. Yo siento que la idea de que un artista esté totalmente en la soledad de su estudio, solamente pensando lo que tú piensas y nadie te contradice, rompe un poquito con la necesidad que tengo yo de la parte social, la parte de discutir, de aprender, y eso me da el enseñar, me mantiene siempre en un lugar donde yo no tengo ninguna verdad absoluta. Y eso para mí es súper importante para mi constante crecimiento. Y dicho sea de paso, hace que uno nunca se ponga vieja, porque nosotros siempre estamos al contacto de lo que está pasando. O sea, en cada generación nos ponemos un poquito nosotros más viejos y ellos más jóvenes. Entonces, de una manera u otra, siempre estamos en contacto con el futuro. Y podemos tener un entendimiento y crecer constantemente, porque cada año hay una serie de cuestionamientos diferentes. Y eso para mí es muy enriquecedor. Y por eso es que yo siempre pienso que ser profesora, estar envuelta en la escuela, es algo que es una continuación de mi trabajo del estudio. Muchísimas gracias. Bueno, excelente respuesta. Gracias. Y bueno, un honor para mí que hayamos trabajado por tanto tiempo juntas y que hayamos tenido tantas experiencias. Verdaderamente un honor. No, el placer fue y ya mío, entiende la gente cuando yo digo, bueno, es la mejor, es la más conocida. Ay, tremendo ser humano. Ay, tremendo gracias. ser humano. Gracias. Bueno, ahora Leonilda. Sí, gracias, Cintia. Fausto hace la última pregunta, por favor. Muy bien, Sherazade. Yo me pregunto cuáles son las líneas o las coordenadas maestras tuyas como artista, las que te ha planteado como tarea y como misión en la vida. Y en segundo lugar, como para tirar del hilo de la conversación que hemos tenido en esta tarde, tu arte, he oído, transita entre la tragedia y la belleza. Entonces me gustaría que profundice primero en las líneas maestras de tu tarea y de tu misión en la vida como artista, y después ese tránsito, digamos, como ese rejuego de la tragedia y belleza del arte. Me encanta esto. Ay, muchísimas gracias. Bueno, lo más importante con las coordenadas mías es siempre mantenerme curiosa y siempre mantenerme, y es una cosa que no se puede planear, pero realmente, vamos a decirlo, nunca estar inmune a la belleza. O sea, realmente está limpidada constantemente, y realmente no es difícil, porque el día a día te trae tanta sorpresa, pero más que todo estar abierta a eso, ¿no? A la idea de que tanta belleza hay que abrazarla. Y eso es algo que va mucho con mi trabajo. O sea, el hecho de que yo siempre diga que yo navego, y siempre uso la idea de navegar, porque ese cuerpo marítimo de agua es vital, porque es que realmente está conectada con lo que yo hablo, que se llama esa idea de la fluidez de nuestras identidades, que siempre están evolucionando. Entonces, eso ha sido parte importante en mi trabajo, y por eso es que yo digo que la tragedia y la belleza, por ejemplo, el cruce del Atlántico, que es algo en la que yo estoy fascinada porque me encanta la historia, me encanta cómo podemos componer las narrativas, y cómo las narrativas simplemente por un poquito de diferencia en el orden de la oración puede cambiar el resultado. Muy diferente a la matemática, que son 2 más 2 son 4, son 2 más 2 son 4. La manera que nosotros cambiamos el orden en una oración puede cambiar el resultado total de la comprensión. Entonces eso me encanta en la historia. Entonces así mismo que yo lo veo, o sea, en la parte estética. El momento en que yo cuento una historia épica, donde hay un mar que es seductivo, azul, bello, precioso, no significa
que no sea un mar que también cuente historias de genocidio, una historia de abuso, una historia de muerte. Pero no solamente es eso que yo voy a contar, sino es que andan de mano a mano. Y en muchos de las piezas mías donde es obvio la iconografía cristiana, también habla, mi idea siempre ha sido de cómo el cristianismo cruzó el Atlántico y no tuvo otra opción que cambiar y transformarse. Entonces, por eso es que mi trabajo habla mucho también de colonizar el colonizador, porque definitivamente viene de ciertas raíces que viene definitivamente de ciertas partes de África, de la península ibérica y de todo el Mediterráneo, pero entonces pasa algo en ese viaje que transforma y trae luz porque había que romper la tragedia. Entonces ahí es que entra todo eso. También otra cosa voy a decir de lo de la tragedia y la belleza, es que otra cosa que cambió, y por eso me encanta todo lo que tiene que ver con Velázquez y con Goya, todo, es el hecho de que Velázquez es totalmente la consecuencia de cómo se empezaron a romper los patrones de cómo se presentaba la realeza, de cómo se presentaba el poder, que no era tan glamuroso como parece. Entonces, a mí me parece muy importante eso y yo utilicé los símbolos del poder, pero transformados. Siempre tienen una tez mucho más oscura. La tez oscura llegó con la idea del concepto mío de inclusión. Si mis historias pertenecen a tanto, yo no podía poner solamente un día una persona indígena, el otro día una persona asiática, otro día una persona que parecía blanca, digo porque todos somos mezclados. Entonces la idea mía era que si yo quería contar todas mis historias y ser un poquito inclusiva y darle un poquito justicia a esta historia tan rica que tenemos, era que si yo ponía todos los colores en la paleta, todos esos colores, si yo lo mezclo, es una acción de inclusión. Entonces, esa acción de inclusión, el resultado es cinnamon. Yo le digo canela, porque canela es un color bello y precioso, y es poético también. Canela siempre va a ser marrón. Entonces yo digo que estéticamente hablando, todas mis figuras van a ser marrones, porque la única manera que no voy a dejar a nadie atrás en mis cuentos. Entonces, eso también toca el tema de la raza y de la nueva estética de belleza que no le tomó de otra a Europa cuando se juntó con nosotros de que había que cambiar. Excelente, me ha fascinado este comentario. La verdad que sí. Gracias. Súper, gracias. Bueno, señoras y señores, ya hemos llegado al final de esta enriquecedora polifonía armónica, pictórica, pedagógica que hemos tenido. Antes de terminar, yo quiero decir que la doctora Cintia Molina y yo andamos exhibiendo las camisetas granadinas de nuestro universal poeta Federico García Lorca, que no ha muerto ni morirá jamás. Y que además andamos compartiendo aquí nuestra taza de café que hemos traído. Yo le he traído una a ella porque ella que ha viajado 100,000 veces, que ya no se acuerda, a España, se le rompió su taza y yo le digo, ¿qué quiere que te traiga? Ay, no, si me traes una taza de esa que se me rompió la mía, yo voy a estar feliz. Así es que he venido a complacer a mi compincha y a complacerme yo de paso. De modo que esto es una nota a pie de página y también haciendo alarde de nuestros abanicos. La gran cantidad de abanicos que me he comprado, que tengo miles y sigo también pasión por los abanicos y con este calor que hay ahora, pues muy bien que caen. De manera que esa era una nota cultural y humorística para cerrar. Y antes de despedirnos, vamos a ver si Sherezada quiere despedirse de nuestra audiencia y si quiere hacer cualquier comentario de cómo le ha parecido a ella integrar su voz a esta polifonía. Bueno, definitivamente, como yo dije desde el principio, el placer es mío, definitivamente. Me encantó todas las
diferentes interpretaciones de diferentes piezas mías, me parecieron súper acertadas. Me encantó, la verdad que me encantaron todas, pero y más que todo porque era la manera que yo siempre pienso que debe ser. Son discusiones entre diferentes puntos de vista. Y eso me enriquece a mí tanto como artista. Y el hecho de ustedes invitarme a ser parte de su comunidad para mí es un honor. Y bueno, yo espero que no sea para nunca más, sino sí un hasta luego. Definitivamente las puertas de este programa, una vez que usted es polifónico, ya es polifónico la vida entera. Así que tiene usted este espacio aquí y esperamos tenerla nuevamente por acá, y en cualquier cosa que nosotros podamos colaborar, usted nos tenga en cuenta también. Doctora Molina, ¿quiere decir algo antes de cerrar? Bueno, para mí ha sido un verdadero placer tener a una amiga y compartirla con otros amigos. Ahora es amiga de todos y parte de estos polifónicos aventureros que somos todos, parte de este programa, y darle las gracias a nuestro público que nos sigue cada último domingo del mes e invitarlos a que estén con nosotros el próximo domingo. El próximo mes, yo no estaré fuera, pero volveré en septiembre. Pero en mi corazón, abrazo y invitarlos a la exhibición de Sherezade en Praxis. Es ahí mismo. Es septiembre 7, se lo voy a hacer saber. 7, sí. Lo tengo en mi calendario, así que quiero invitar a todos a que por favor asistan. Se van a divertir. Muchísimas gracias, los quiero y los veo pronto. Teonilda, Fausto y Alberto. Muy bien. Muchísimas gracias. Compañeros, ustedes ahora despídanse, por favor. Bien, yo solamente expresar mi gratitud. Me encanta ese carácter tan abierto, tan extrovertido, tan comunicativo que tiene Sherezade. Y bueno, ha sido una gozada realmente participar aquí. Así que volveré de nuevo a contemplar las obras, aunque sea por internet de momento. Gracias. 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 Alberto. Sí, yo igualmente, Sherezade, ha sido muy lindo tenerte hoy aquí con nosotros y hemos intercambiado estos puntos de vista. Y prometo que vamos a hablar de la canela, Lo de las tonalidades de canela en la pintura tengo que comentar contigo en detalle. Ya hablaremos. Ok, muchísimas gracias. Sí. Muy bien, bueno amigos, ya saben, nuestra próxima cita será el domingo 27 de agosto, en el que también tendremos a un invitado de honor maravilloso que estará aquí con nosotros. Quiero también recordarles que este proyecto necesita de que ustedes compren y ordenen la revista, que es de la manera en que podemos seguir produciendo esta revista para que llegue al público. Quiero enfatizarlo y dejarlo bien claro para que sepan que esto no es un negocio lucrativo que tenemos nosotros. Yo he hecho nada más, mandé a imprimir un número limitadísimo de ejemplares de este primer anuario y queremos venderlo porque lo he cubierto yo para que el programa y las revistas sigan su curso que debe tomar. No se trata de, reitero, de un proyecto lucrativo, porque a mí como escritora que soy, que tengo más de 6 libros esperando para ser publicado, me hubiese quedado mejor que yo publicara uno de mis libros. Y sin embargo, he puesto el dinero en este proyecto para que saliera esta revista primero. De modo que dicho eso, sigo enfatizando, si no tienen un ejemplar de esta revista que tiene un contenido extraordinario, háganlo por el arte y para el arte, porque así nosotros seguiremos dando calidad y teniendo esta revista a disposición del público. Sin más, muchísimas gracias de nuevo, Sherezade, reitero, ha sido una fiesta tenerte y conocerte ya virtualmente y esperamos que estos lazos que se sigan estrechando entre nosotros. Así que es todo por hoy, señores. Gracias y que sigan disfrutando de lo que queda del domingo.
Chao, chao. y Muchas nos vemos. gracias, adiós. Muchas Bye, bye. gracias. Los Bye. quiero. Abrazo. Igual.